Las víctimas lo que quieren, los familiares de las víctimas que murieron de esas formas tan horrorosas, no quieren que esto no suceda. Y quieren llegar hasta el final. Por eso estamos en el Constitucional con algunas, y si hay que llegar hasta el final a todos los niveles, al nivel político no les corresponde a ellos, les corresponde a los políticos, pero a nivel judicial, si hay que llegar a Estrasburgo, vamos a llegar a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque esto, de alguna manera, tiene que tener alguna consecuencia. No puede ser que no haya ninguna consecuencia, eso es lo que no puede ser. Con 7.000 y pico personas fallecidas en esas condiciones horrorosas. Pero vamos ahora a centrarnos en la pandemia. Ahora se cumplen 5 años de la pandemia, de esa pandemia en la que teóricamente todos íbamos a salir mejores. La polémica por las muertes en residencias ha vuelto a hacer acto de presencia a través de las cifras, Fran, y en concreto esa polémica, en el centro de esa polémica está la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, representáis a unas 700 familias afectadas. Y ahora mismo, lo primero, saber cómo se encuentran las familias 5 años después. Efectos familiares. Familias son 350, exacto, que son las querellas que se han presentado, ¿verdad? Familiares son 700 porque en algunas querellas se han personado 2 hermanos, 3 hermanos, otro familiar. ¿Cómo se encuentran los afectados? Pues lógicamente siempre un aniversario es emocionalmente complicado. Cualquier aniversario. Y más un aniversario como este, en el que los familiares de las víctimas, que fallecieron en las residencias de esa manera tan horrible que fallecieron. Solos, en algunos casos, compartiendo habitación con otra persona fallecida antes, es decir, un verdadero horror. Es lógico que este aniversario suponga un recuerdo, mucho dolor, pero por otro lado también es importante destacar que los familiares los familiares de las personas que están en marea de residencias quieren que esto no se olvide. Claro, ¿qué es lo que piden los familiares? Los familiares hemos presentado una querella en la que acusamos a la señora Díaz Ayuso, al consejero Enrique Ruiz Escudero y a Enrique López López, que era el consejero que coordinaba la sanidad y era el consejero también de Justicia y de Víctimas. Hemos presentado una querella acusándoles nosotros. Esta cuestión, esperemos a ver qué está pasando judicialmente, pero acusándoles de varios delitos. Un delito de homicidio imprudente, homicidio dentro del homicidio imprudente, no asesinato, porque eso implicaría el haber tenido la intención, pero sí un homicidio imprudente por no haber tomado las medidas necesarias, de prevaricación por los protocolos, los famosos protocolos, que son los protocolos que sabéis que existen, aunque al principio dijeran que eran simples borradores. Es falso. Eran protocolos firmados por don Carlos Moore, que era el director socioeconómico de la Consejería de Sanidad, siendo su jefe el consejero de Sanidad. Firmados y mandados a los hospitales y a las residencias 4 protocolos. 4 protocolos en los que no se permitía la derivación de personas que tuvieran unas dificultades en una escala que se llamaba escala Bartel, es decir, dificultades físicas o dificultades psíquicas, es decir, que tuvieran Alzheimer, no se les podía derivar a residencias, tuvieran la edad que tuvieran. Carlos, esto está en fase de instrucción. Está en fase de instrucción muchos de ellos. Claro. ¿Qué esperanza hay de completar toda la fase de instrucción y que se lleve a término? Vamos a ver, intentamos completarlo en todos, porque lo que han hecho, te explico un poco, lo que han hecho los juzgados es las querellas hacerlas una por cada afectado, es decir, no las han juntado. Por eso hay muchísimos juzgados interviniendo tanto en Madrid como en las diversas poblaciones de Madrid. Si no tengo mal los datos, son 350 querellas. 350, ¿no? Sí. De las cuales siguen vivas, digamos, siguen en instrucción 150 y 80 están en el Tribunal Constitucional en recursos de amparo para que se siga investigando, que es lo que se pide. El resto se han desestimado. El resto se han desestimado. Se han desestimado y de esas que se han desestimado y 80 que los afectados han querido ir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo para esto, que se siga investigando. Claro. Que es lo primero que queremos es que esto se investigue. Es que decir, no puede haber estas muertes sin que pase nada. O sea, yo creo que lo has dicho tú bien. Una cosa es la parte judicial, que está explicando muy bien Carlos. Faltaba, creo, el delito de negación de auxilio. Se reclama a la comunidad, a los querellados.
Y otra cosa es la parte política, aunque tiene vinculación entre sí. El gobierno Ayuso desde el principio siempre sale a decir que todos los juzgados les han dado la razón y que se han archivado todas las causas, lo cual no demuestra que no existieran los hechos tal cual conocemos que existieran. Y esto es lo importante que hay que, yo creo, seguir insistiendo y recordando a la señora Ayuso. Que hubo unos protocolos que solo existieron en Madrid que decían que no se podía derivar a las personas a residencias, es una cosa que pasó. Y que, por tanto, hubo personas en residencias que no fueron derivadas a hospitales y que, por tanto, se le negó la asistencia hospitalaria, yo no sé si para morir o para dignamente o para salvar su vida, no lo sé porque no soy médico, pero que se le negó la atención es un hecho. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid dijo que desde el momento posterior a la declaración del estado de alarma se hacía un mando único desde Enrique López, que eres el coordinador de la emergencia en Madrid, donde se ponía bajo un mando único la sanidad privada y la sanidad pública, y que la realidad es que ni un solo paciente en Madrid, ni de las residencias, ni de sus casas, ni de la calle, ni de los hospitales fue derivado a ningún hospital privado y que por tanto no se utilizaron los recursos que estaban a disposición del gobierno, es un hecho cierto y verdadero. Y por tanto, la Comunidad de Madrid hizo una mala gestión de la pandemia y hay un dato irrefutable, y es que la mortalidad en Madrid es superior a otras regiones, no solo en España, sino también en Europa. Yo, hombre, judicialmente no sé dónde llegará esto, porque cada caso entiendo que será muy distinto y el recorrido que tenga, pero a mí me da la sensación de que políticamente en la Comunidad de Madrid están un poquito nerviosos. Lo que pasó en la gestión de las residencias en Madrid fue tan lamentable, tan injustificable, que a la Comunidad de Madrid no le queda otra salida que contar mentiras una detrás de otra. Hay que recordar que al principio decía que no había protocolos. Resulta que sí los había. Hay que recordar que decían que era una gestión de Pablo Iglesias, sin reconocer que era una gestión de la propia Comunidad de Madrid. Ahora quieren hacer piruetas para intentar rebajar el número de fallecidos. O sea, es todo absolutamente lamentable. Políticamente es absolutamente injustificable, independientemente de que tenga termine teniendo una factura penal o no. Ahora, lo que es de una hipocresía que no se puede soportar es escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha llenado la boca de decir que te vote chapote, decir que hay alguien que utiliza a las víctimas en beneficio político. La de que te vote chapote es la que va a dar ejemplo de cómo se puede hablar de las víctimas en este caso. Hombre, ¿En serio? Chapote es una frase lamentable, porque decir que está muy mal decir que te vote chapote y está muy mal decir 7.291 personas asesinadas. Ya, pero ¿sabes qué pasa? No, si lo de Reyes Maroto, es una verdad fuera de tiesto, sin duda. Ahora, no lo sé. Ahora, para hablar diciendo moralmente de las víctimas de la gestión, hombre, alguien que se pasa todo el día con ETA en la boca y hablando de que te vote chapote, haciendo referencia al presidente, hombre, hay que tener un poquito de vergüenza, ¿no? Para soltarlo con tanta facilidad. 5 años después de lo que es el tema político, de lo que es el tema judicial, pero el apartado humano, Carlos. 5 años después las heridas no están cerradas y las familias necesitan respuesta. Absolutamente, eso es absolutamente cierto. Necesitan respuestas, además necesitan que no se olviden. Es importantísimo que este tema no se olvide. No se olvide, no es que haya habido 7.251 o 4.500, que al final es un poco lo mismo. Son los 7.000. Con uno solo. Claro, los 7.251 se sacan de los propios datos del portal de transparencia que hace la Comunidad de Madrid, sumando los fallecidos en cada residencia. Ese es el tema. Ahora dice que son 4.000 y pico. Me da igual, es una verdadera burrada, sean 4.000 y pico o sean 7.251. Bueno, pues. Entonces, perdón, lo que te digo es que las víctimas lo que quieren, los familiares de las víctimas que murieron de esas formas tan horrorosas, no quieren que esto no se olvide. Y quieren llegar hasta el final. Por eso estamos en el Constitucional con algunas, y si hay que llegar hasta el final a todos los niveles, al nivel político no les corresponde a ellos, les corresponde a los políticos, pero a nivel judicial, si hay que llegar a Estrasburgo, vamos a llegar a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues, porque esto, de alguna manera, tiene que tener alguna consecuencia. No puede ser que no haya ninguna consecuencia. Eso es lo que no puede ser. Con 7.000 y pico personas fallecidas en esas condiciones horrorosas.
Juez Joaquín Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, encantado de estar aquí charlando contigo. Bueno, estrenamos el estudio contigo y en un momento en el que hay mucha gente preguntándose qué pasa con la justicia, gente, por ejemplo, muy inquieta por el documental que se ha visto sobre las muertes en las residencias y esa impunidad, ese protocolo de la vergüenza. ¿Qué se le puede decir a la gente cuando quiere que haya justicia, que al menos se investigue algo como lo ocurrido con un protocolo que dice la gente que esté más dependiente no será llevada a hospitales? En un tiempo en el que la gente ve esto, ve lo del rey emérito, que también se mantiene la impunidad, gente que tiene sed de justicia o al menos que piensa que la justicia no es igual para todos. La justicia no siempre es igual para todos, porque las leyes no son iguales para todos, marcan distinciones. En el caso del rey emérito, de forma muy clara, había una situación desigual en la aplicación de la ley que generaba impunidad. A veces hay decisiones judiciales que pueden ser abiertamente discutibles. E incluso en otras ocasiones también hay decisiones judiciales que podrían ser correctas, pero no se explican adecuadamente y generan esa sensación de injusticia. Pero me parece comprensible que la ciudadanía no acabe de entender algunas decisiones judiciales a veces, y en el caso de los protocolos en el ámbito de la pandemia, me parece lógico que haya una expectativa de que al menos haya una investigación judicial que pueda determinar si hay o no responsabilidades. Creo que no es bueno para la justicia nunca que se tenga la percepción de que no hay voluntad de aclarar las cuestiones. Una vez estén claras, se tendrá que decidir si hay condenas o no hay condenas, pero al menos resulta necesaria que haya investigaciones judiciales en temas que lo merecen. Cuando España ha podido ver a familiares de víctimas que saben que les dijeron al otro lado del teléfono que no iban a trasladar a sus padres a un hospital, quedaron atrapados en geriátricos, cuando estamos viendo además que desde la política Ayuso ni siquiera las recibe o dicen no, estamos orgullosos de lo que hicimos o están retorciendo el dolor de las víctimas, pero son ellas las que saben lo que es ese dolor, de esa impotencia y que vivieron, que oye, que no tuvieron derecho a una sanidad pública esos padres y murieron así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque ni siquiera se sabe quién dio la orden de ese protocolo de la vergüenza. Hay derecho a saberlo, ¿no? ¿Quién dio esa orden de ese protocolo? En determinadas catástrofes colectivas, como pasó con las residencias, como está pasando ahora en Valencia con la Dana, creo que hay unas pautas que los poderes públicos deben cumplir obligatoriamente. Y obviamente una de ellas, como tú apuntas, casi que es la primera, la más humana, es una empatía y una solidaridad con las víctimas. A mí lo que me parece realmente muy criticable es que los gobernantes, en una situación de graves daños, de enorme sufrimiento, no tengan, digamos, la calidad humana de estar al lado de las víctimas, sin perjuicio de luego cómo se resuelva la depuración de responsabilidades. Pero creo que la representación de la ciudadanía, lo mínimo de lo mínimo, es estar al lado de las víctimas, escucharlas, trasladarles el calor que no es de personas puntuales, sino que es la representación de toda la comunidad. Y creo que los representantes de la ciudadanía en ocasiones actúan de forma algo inhumana en el sentido de quedarse fuera de estos problemas. Creo que de partida es una cuestión criticable. A partir de ahí yo creo que hay varios niveles que son diferentes. Lo digo porque a menudo se mezcla todo en estos debates. Una cosa es la responsabilidad política, otra la posible responsabilidad civil o económica de tipo indemnizatorio y otra la responsabilidad penal. Y no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Yo creo que en el tema de las residencias, especialmente en la Comunidad de Madrid, se cometieron claramente errores, se cometieron deficiencias serias y a partir de ahí esto yo creo que puede llevar a responsabilidades políticas, muy probablemente, con toda seguridad, a responsabilidades de tipo indemnizatorio, y las responsabilidades penales se deben poder depurar. Para ello se tienen que demostrar unos requisitos que marca la jurisprudencia, que implica que se tuviera toda la información, que se pudiera haber actuado de manera diligente y eficaz para evitar todas esas muertes y, a pesar de todo esto, que se tomaran decisiones con clarísima falta de diligencia, de gravedad, que llevaran a las muertes, a través de lo que se llama una relación de causalidad. Entre la falta de actuación y las muertes tiene que haber un hilo, tiene que haber una relación de causalidad. Creo que en las residencias de Madrid hay datos que nos llevan a pensar que esos errores pudieron ser más que errores, que pudieron ser conductas negligentes desde una perspectiva penal, pero eso es la investigación judicial la que debería poder aclararlo. Claro, porque un ciudadano de una democracia, la española, que tiene sus derechos, que tiene contemplada la asistencia a una sanidad pública, sabe que llamó a un teléfono y le dijeron que no trasladaban a su padre o su madre a un hospital.
Claro, y sin embargo incluso hay gente que sabe que por tener un seguro privado sí fue llevado a un hospital, o hay gente que sabe que como no tenía determinado grado de dependencia, pues sí fue llevado a un hospital. Hay una discriminación. Por eso digo que es importante separar lo que es la responsabilidad política y la responsabilidad penal. La gestión de las últimas décadas en la Comunidad de Madrid ha llevado claramente a un desmantelamiento de la sanidad pública, a una apuesta indisimulada por los recursos de gestión privada, y ese modelo, ese sistema, fracasó estrepitosamente en la pandemia y demostró los riesgos que tenía para la salud y para la vida de las personas. Y a partir de ahí yo creo que las críticas políticas, también en la gestión, ¿no?, de esa situación de grave emergencia, tienen que estar ahí. Para determinar si además hay responsabilidad penal, hay que ver efectivamente quién tomó esas decisiones, con qué criterio se produjo ese triaje, esa forma de decidir quién podía salvarse y quién no, si fue de manera gravemente discriminatoria, por ejemplo, por motivos económicos desde una perspectiva clasista, y si todo ello en su conjunto lleva a una conducta negligente en los términos que marca la jurisprudencia. Pero insisto en que aquello que puede parecer muy evidente para la ciudadanía, es decir, no, han muerto más de 7.000 personas, la Comunidad de Madrid gestionó de una manera lamentable todo esto y por tanto deben ir a prisión. Esto no es exactamente así. Hay que ver si se cumplen los requisitos que indican que estos cargos tenían toda la información, que podían haber actuado. Y si hubieran actuado bien, se hubieran salvado a estas personas, y a pesar de ello no actuaron de manera diligente. Esto solamente se puede averiguar, como bien apuntas, a través de una investigación penal que determine si se cumplen estos requisitos para que haya una condena. ¿Hay derecho a saber quién dio la orden del protocolo de la vergüenza, del llamado protocolo de la vergüenza? Es decir, alguien daría la orden de decir, con determinadas dolencias, determinadas dependencias, no se traslada a hospitales, porque es lo que ocurrió. ¿Hay derecho a saber quién dio esa orden? ¿Debería investigarse? Por supuesto que se tenía que aclarar esta cuestión, y ya no solo por cuestiones de tipo penal, por razones de mera transparencia en el funcionamiento de las instituciones. Es que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se adoptan las resoluciones de la administración pública, quién las decide, cómo se gastan los recursos públicos, cómo se organizan. Es que querer aplicar un manto de opacidad a decisiones que son de interés público, que deben ser conocidas necesariamente por la ciudadanía, ya no es que sea una cuestión, obviamente, que una investigación penal debería levantar el velo, ¿no?, y que supiéramos de verdad cómo se produjeron las gestiones, ¿no?, de esta situación tan catastrófica. Es que es necesario absolutamente que podamos tener todos estos datos para poder formarnos una opinión libre sobre lo que ocurrió en la gestión de las residencias.